Tome su lugar, por favor. Seguimos con nuestra serie, El valor de mi familia. El valor de mi familia, el valor de la familia. Hemos hablado acerca de lo valioso que es el regalo de Dios para nuestra vida de familia. Y le damos gracias a Dios porque ayer tuvimos un tiempo hermoso con familias, un tiempo de reflexión, pero también un tiempo de diversión, un tiempo de convivencia. Si alguno de ustedes quiere preguntarle a los que fueron, ya por ahí subieron muchas fotos ahí en el grupo de la iglesia, pero fue un tiempo bien bonito el que podemos disfrutar como familia. Y el objetivo es que sigamos fortaleciendo a la familia, ese regalo tan valioso de Dios. Les decía hace tiempo y lo recordaba ayer, la sociedad ha tratado de hacernos creer que la familia está acabada, que ya no funciona, pero la familia nace en el corazón de Dios y Él la defiende. Dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces vamos a seguir hablando acerca de cómo fortalecer nuestra familia. Y hoy quiero compartirles cuál es el fundamento de una familia fuerte. La familia está débil, no está acabada, está débil, pero tenemos que tomar acciones para fortalecer a la familia. Y hoy vamos a hablar del fundamento de una familia fuerte. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Seguramente este pasaje usted lo recuerda, todo el capítulo 20 del libro de Éxodo. Lo conocemos como los 10 mandamientos. Y vamos a reflexionar un poquito acerca del primero de los mandamientos como el fundamento de una familia fuerte. Hoy estamos en épocas electorales y yo le invito a que siga orando por las decisiones que tenemos que tomar como nación. Pero a mí me llama la atención que en épocas electorales, pues los partidos políticos, los presidenciables, se centran en algunas propuestas que tienen que ver con la familia. Yo no sé si se ha dado cuenta que algunos que quieren llegar al corazón de la gente tienen que tocar los asuntos de la familia. Se habla acerca de valores de la familia, etcétera, pero la realidad es que durante mucho tiempo estamos viviendo un vacío acerca de valores en la familia. Hemos estado en una sociedad permisiva donde básicamente desde la época de los años 60 para acá muy pocas cosas importan. En esta época estamos cosechando los resultados de esa sociedad que surge de amor y paz, hace el amor, no la guerra, y la permisividad que se vivió desde aquella época, hoy estamos cosechándola. Mire nada más unos datos que me encontré: 1 de cada 2 matrimonios está terminando en divorcio, 3 de cada 10 niños nacidos en México es hijo de una madre soltera. El SIDA se está convirtiendo en una epidemia impresionante y nosotros nos estamos dando cuenta que realmente la familia es algo con lo que necesitamos trabajar, valorar y fortalecer. Todo el mundo dice que necesitamos volver a inculcar valores en la familia, pero pocos lo hacen. Todo el mundo cree correcto que valorar a la familia, pero nadie cree que sea correcto entrar a profundidad en los detalles de los valores. Hace miles de años Dios dio algo que se conoce como los 10 mandamientos, que realmente yo podría decir que son 10 valores para la vida de la familia. Lo puedo decir que son como 10 grandes reglas de vida, 10 mandamientos. Y le decía hace poquito que son los 10 mandamientos, no son las 10 sugerencias, son los 10 mandamientos. Y estos son valores realmente para toda la vida, trascienden las épocas, trascienden las edades y son, si usted observa, el fundamento donde algunos sistemas judiciales alrededor del mundo se fundamentaron en esos mandamientos. Las 3 religiones más grandes que tienen que ver con, pues a lo mejor la religión judía, el cristianismo y demás, los judíos, musulmanes, cristianos, reconocen como los 10 mandamientos, como los mandamientos de Dios. Y podemos darnos cuenta que estos mandamientos pueden hacer una gran diferencia en nuestra familia.
Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios dice que si vamos a construir familias fuertes, el secreto está en mostrar a las diferentes generaciones aquellos mandamientos, aquellas palabras que Él ha dado para la familia. Y una pregunta interesante es: ¿por qué Dios dio 10 mandamientos? ¿Por qué dio Dios 10 mandamientos? Y una reflexión importante es que no los dio para hacernos daño, los dio para ayudarnos, no para obstaculizarnos, sino realmente dio los 10 mandamientos para liberarnos, no para castigarnos, sino para protegernos. Y para que lo podamos entender, imagínese, papá, que usted le dice a un niño: no toques la estufa, está caliente. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le dice eso a ese niño? ¿Está coartando su libertad de descubrimiento y demás? No, lo está haciendo para protegerlo, ¿sí o no? Usted lo hace para su bien o para el suyo. Realmente para el bien del niño. Cada vez que la Biblia dice no, siempre Dios tiene en ello un fin positivo. También podemos darnos cuenta que los negativos de Dios, o los negativos que Dios nos da, siempre son para nuestro beneficio. Y si usted no hace caso de ellos, realmente usted es el que se hace daño, o podría decirlo, ellos le harán daño. Si usted se da cuenta, el mismo universo está diseñado bajo diferentes leyes naturales que Dios las estableció. Leyes naturales que allí están para que este universo funcione bien. Y si usted no hace caso de ellas, ellas le causan daño. La ley de la gravedad, ya hemos hablado de ello. Si usted se lanza por una ventana de 10 pisos y usted ignora la ley de la gravedad, usted no rompe la ley de la gravedad de Dios. La ley de la gravedad le va a romper los huesos a usted, si usted no presta atención a ello. De la misma manera, Dios estableció leyes espirituales, y Dios dice que son las vías a través de las cuales nosotros tenemos que transitar por la vida, y vamos a transitar felices a través de ellas. Y como les dije, no son las 10 sugerencias de Dios, son los 10 mandamientos, no son opcionales. Dios dice: si tú haces estas cosas, te va a ir bien en la vida, pero si no las haces, te vas a causar daño, te vas a perder y te vas a dañar. Es interesante que algunos psiquiatras y psicólogos muestran que en los años 60 se cometió el grave error de hacer pensar a la gente que podían hacer lo que quisieran. Allá por los años 60 se empezó con esa mentalidad de que todo mundo tiene que hacer lo que quiera, lo que le dé la gana. Y es más o menos ahí en la época del famoso existencialismo, ¿no? Disfruta la vida, vive la vida, ¿no? Vive la vida. Bueno, pero hoy en día algunos también psicólogos y psiquiatras dicen que si queremos vivir saludablemente, tenemos que vivir bajo ciertas limitaciones, todo por salud mental y emocional. Necesitamos ciertos parámetros, tanto niños como adultos, estos límites para poder crecer seguros. La falta de límites crea inseguridad. Los límites realmente producen seguridad. Hoy en día tenemos una generación sumamente insegura. Las personas que nacimos de ahí después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos una crisis por ahí. Hay una crisis por ahí. Tenemos que saber realmente lo que es correcto y lo que es incorrecto, esos parámetros de vida que realmente nos van a ayudar a vivir bien la vida y a tener seguridad en ella. Y los mandamientos de Dios son precisamente esas marcas que Dios pone para poder disfrutar de la vida que Él nos dio. Y por eso le llamo también a esto los fundamentos o la base para una familia fuerte. Y vamos a ver realmente la base, lo voy a llamar así, la base fundamental para tener una familia fuerte, que es el primer mandamiento o la primer orden que Dios nos da allí en los 10 mandamientos. Éxodo 20, versos 2 y 3. Si lo lee conmigo, ahí lo tienen sus bosquejos. Éxodo 20, versos 2 y 3, lo leemos juntos. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Ese es el primer mandamiento y el más básico de todos los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Poner a Dios en primer lugar. Si usted quiere establecer un fundamento saludable para su vida y para su familia, necesita poner a Dios en primer lugar. En mi vida y en mi familia, como le decía, allí Dios demanda la máxima prioridad. Podríamos decir que Dios nos está diciendo: yo no soy una de las bases para la familia. El Señor nos dice: yo soy la base. Y la Biblia nos muestra que Dios debe y merece ser el número uno en nuestra vida, simple y sencillamente porque Él nos creó. Si fuéramos o si partiéramos desde allí, si Dios no nos hubiera hecho, no estaríamos aquí. Todo lo que tenemos en la vida es de Dios porque Él nos lo ha dado y Él nos ha permitido tenerlo. Entonces, ¿qué significa no tendrás dioses ajenos delante de mí? A ver, Ricardo, ¿ningún otro Dios? Pues los que estamos aquí podríamos decir: solamente hay un Dios, ¿no? Podríamos decir eso, ¿no? Pero yo quiero decirle que un Dios es algo que domina su vida, algo que controla su vida. Puede ser algo que usted está poniendo en primer lugar. Ese es su Dios y yo lo pondría con D minúscula. Puede ser a lo mejor una carrera profesional, mi Dios. Puede ser a lo mejor el gimnasio para algunos, y a algunos nos haría falta. Puede ser, no sé, lo que usted ponga en primer lugar, ese es su Dios con D minúscula. Y por eso el primer mandamiento y el fundamento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Con eso Dios nos está diciendo: yo debo, necesito, merezco tener el primer lugar en tu vida. Y ese es el fundamento, poner a Dios en primer lugar. Y quiero hablar de fundamento porque es importantísimo. Cuando nosotros construimos una casa, tenemos que preocuparnos porque los fundamentos de la casa sean de la mejor calidad. Debemos de preocuparnos con eso. ¿Para qué entonces la casa quede sostenida en un lugar firme? Una casa puede ser hermosa, pero si sus fundamentos no son firmes, si sus fundamentos son malos, hay el peligro de que se caigan. Tuvimos la experiencia, no tanto ahora del 19 de septiembre del 2017, los que vivimos el 1985, podríamos recordar que muchos de los edificios que se cayeron fue porque el fundamento no era firme, las varillas que pusieron no eran firmes, eran de lo más endeble. Por eso, si quiere usted construir un hogar firme, se tiene que preocupar por el fundamento. Los fundamentos son la parte más importante de toda la estructura. Y hoy en México, cantidad de familias están fracasando por la falta de fundamentos. Hay familias que más se tardan en preparar la boda que en lo que ya se separaron. Y es impresionante eso. ¿Por qué muchos matrimonios hoy en día se están desmoronando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sencillo, porque no son construidos en el fundamento correcto. No importa cuánto dinero se haya invertido, eso no va a durar a no ser que sea construido en el fundamento correcto. Y hoy queremos poner a Dios como base o fundamento en la familia y en nuestra propia vida. Y Dios nos da una promesa: en todo lo que hagamos, si ponemos a Dios en primer lugar, Él nos va a dirigir, Él nos va a guiar, va a coronar nuestros esfuerzos con éxito. Y una de las grandes promesas de Dios al ponerlo en primer lugar es el éxito. ¿Quiere usted ser exitoso? Yo creo que la mayoría de personas desea y anhela esto en su vida. Sencillo, ponga a Dios en primer lugar. Y para hacerlo sencillo, ponga a Dios en primer lugar en cualquier área de su vida que usted quiera ser exitoso. En cualquier área de su vida que quiera que Dios bendiga, ponga a Dios en primer lugar. Hace un momento le dije que la tasa de divorcios es ahora 1 de cada 2 matrimonios. Pero algunas veces le he pasado esta estadística de los matrimonios que se casan o que tienen su acción de gracias
En la iglesia la tasa es reducidísima, es 1 de cada 50. Pero si se casan en la iglesia, si asisten regularmente a la iglesia, si oran juntos, la tasa disminuye a 1 de cada 1000. Hay una gran diferencia, ¿no? Hay una diferencia abismal. Por eso, ponga a Dios en primer lugar en su familia. Y a los matrimonios aquí voy a darles un consejo para que su matrimonio sea a prueba de divorcio. Pongan a Dios en primer lugar en su familia, en su matrimonio, y van a ver enormes beneficios. Si cualquier otra cosa está ocupando el lugar del Señor, por eso se están desmoronando. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra. Pero a veces nuestro trabajo se ha convertido en el número 1 en nuestra vida, y eso está dándole al traste a la familia. Quieren éxito en cualquier área de sus vidas, pongan a Dios en primer lugar. ¿Y cómo pongo a Dios primero? ¿Cómo le hago? ¿Qué significa realmente poner a Dios en primer lugar? Yo le voy a mostrar 5 maneras en las cuales usted puede poner a Dios primero en su vida y en su familia, y vamos a trabajar con ellas. La primera de ellas, ponga a Dios en primer lugar en sus finanzas. Ponga a Dios en primer lugar en sus finanzas. Y quise empezar con esta porque parece que esta es la más difícil. Poner a Dios en primer lugar en nuestras finanzas. Dice Proverbios capítulo 3 versos 9 y 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué está diciendo Dios ahí en el libro de los Proverbios? Denme las primicias y yo voy a bendecir todo lo demás. Si nosotros nos damos cuenta en la Biblia, Dios muestra que el dinero es la prueba número 1 de nuestras prioridades. Si usted se da cuenta, nos pasamos gran parte de nuestra vida tratando de ganar dinero. Y Dios nos muestra que las finanzas revelan lo que realmente es importante para nosotros. A veces pensamos que lo que decimos importante es importante, pero realmente la manera en que nosotros utilizamos nuestras finanzas revela lo realmente importante en nuestra vida. ¿Cómo está usted gastando su dinero? Simplemente viendo a una persona cómo gasta su dinero, usted puede saber mucho sobre la vida de esa persona. La manera en que nosotros gastamos los recursos revela lo que está en primer lugar en nuestra vida. Así de simple. Yo puedo no conocerle, pero si usted me dice en qué gasta su dinero y en qué usa su tiempo, fácilmente le puedo decir que es lo primero en su vida. Así de simple. Puedo no conocerlo. Y una prueba bien importante es el uso del dinero. Eso revela realmente lo que está como número 1 en nuestra vida. Y vea por qué es tan importante, que vea lo que dice Deuteronomio 14, 23. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Mire, aquí nos está mostrando la Biblia que el diezmo tiene un objetivo: revelar o mostrarnos cómo poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. El propósito del diezmo es enseñarle a poner a Dios como primer lugar en su vida. ¿Qué es el diezmo? El 10% de todo lo que produzco. ¿Pero por qué el 10%? No sé si se había puesto a pensar por qué el 10%. ¿Se había puesto a pensar en eso? Yo sí, pero no llego a ninguna conclusión, solamente llego a la conclusión de que porque Dios quiso, ¿no? A eso nada más llego. 10% pues es lo que Él dijo. El objetivo de eso es simplemente enseñarnos a poner a Dios en primer lugar. Hay un hombre muy rico en los Estados Unidos, el segundo hombre más rico de los Estados Unidos, Warren Buffett, que él tiene un principio, y su principio es el 80-20, y no es el Pareto, sino el 80-20 en el gasto o en el uso de sus recursos. Dice: yo aparto un 10% para diezmar,
otro 10% para ahorrar. Y vivo de acuerdo al 80%. Vivo de acuerdo al 80%. Nosotros le hacemos al revés, gastamos y después vemos si nos alcanza. Y por eso tenemos grandes crisis. Es que no me alcanza. De verdad, esa frase no debería de existir en nosotros, el no me alcanza. O sea, diezmo, ahorro y me ajusto a vivir con el resto. Me ajusto. Ajá. Pero es un principio importante, el principio de dar. Y Dios muestra que el diezmo es una manera de mostrar si Dios está en primer lugar en nuestra vida. Estamos viviendo crisis económica. Tenemos muchas personas con necesidad, incluso aquí mismo en la iglesia hay personas con necesidad económica. Y no hay consejo mejor que yo pudiera darle que diezma. ¿Pero cómo? Diezma. ¿Usted recuerda ahí en la Biblia había una mujer, una viuda muy pobre, que tenía apenas 2 blancas? Piense en la moneda más pequeña que tenemos aquí en nuestro país. Si por ahí le cae una moneda de 10 centavos, todavía andan circulando, seguro que usted la desecha, ¿no? Pero para esa mujer solamente tenía 2 moneditas. Y esa mujer dio esas 2 moneditas. Había una caja donde caían los diezmos y las ofrendas, había una especie de cuerno que era lo que recibía, lo que se ofrendaba y diezmaba. No sé si recuerda que ahí en los tiempos de Jesús había un grupo que se llamaban los cambistas. Los cambistas. Bueno, ¿qué hacían los cambistas? Pues ahí vendían animalitos para sacrificios o también cambiaban recursos por monedas de más baja denominación. Entonces lo que hacían algunos malvados era, pues, vamos a ponerlo a la época nuestra, ¿no? Llevaban un billete de 100 pesos y decía, cámbiamelo por moneditas de 10 centavos, ¿no? Y entonces llevaban así su bonche de moneditas de 10 centavos y cuando iban a ofrendar, ahí en el cuerno sonaba, ¿no? Y cuando caía, ¡wow! ¿Cuánto dieron, no? Pero imagínate cuando dio la viuda pobre, ¿qué se oyó? Clic, clic. Eso fue todo lo que se oyó. Y cuando se oyó clic, clic, todos voltean a ver. Qué coda podrían haber dicho algunos de ellos, ¿no? Pero dice Jesús que viendo a la mujer les dijo, esta mujer dio más que todos, porque todos dieron de lo que les sobra, mas ella en su pobreza, ¿qué dice? Dio todo el sustento que tenía. ¿Y sabe quién es capaz de dar todo el sustento que tiene? Aquella persona que confía en el Señor. Aquella persona que confía en el Señor es capaz de hacerlo. Por eso le digo, si usted está viviendo crisis en el área económica, dé. ¿Pero qué estás loco, Ricardo? Vea lo que dice la Biblia. Dé. La Biblia dice, da una indicación a los primeros creyentes allá en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Y era lo que diezmaban o ofrendaban, mejor dicho, ofrendaban allí en las primeras comunidades. Cada primer día de la semana, ¿qué día es el primero de la semana? El domingo. Dice, ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. Y por eso Dios establece como porcentajes. Como porcentajes. Si Dios te ha prosperado poco, ¿qué dice? Da poco, según Dios te haya prosperado. Si Dios te ha prosperado mucho, entonces da mucho, porcentajes. Y no sé si se han dado cuenta cómo Dios honra los porcentajes ahí en la Biblia. Cuando Zaqueo llega de regreso a su casa después de bajarse del árbol, enseguida llega Jesús y Jesús le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y Zaqueo, ¿cómo reaccionó? Señor, hoy doy la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Cuánto es en porcentaje? 50%. Y si a alguien le he hecho alguna tranza, se lo devuelvo cuadruplicado, 400%. Hay algunos que dicen, no, el diezmo no es del Nuevo Testamento, y tal vez no se habla de él porque era algo normal. Tal vez por eso no se habla de él en el Nuevo Testamento, pero ese es un principio
de la sanidad, de la salud en las finanzas. Ese es un principio. Y si usted observa algunas personas que son muy prósperas, no solamente en el sentido económico, sino su vida es próspera también, son personas generosas. Por eso Jesús decía, más bienaventurado es dar que recibir. Es más feliz el que da que el que recibe. Yo le animo a que algún día lo practique y observe cómo esa es una realidad. Cuando usted da, eso produce una satisfacción enorme. Y entonces cuando Dios establece el diezmo, es una forma de guiarnos a ser felices. Y como dice Malaquías 3:10, pruébame, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Pero le animo, pruébelo, ponga a Dios en primer lugar en sus vidas, en sus finanzas. Segundo, ponga a Dios primero en sus intereses también. Ponga al Señor primero también en sus intereses. Si Dios va a ser de verdad el número uno en su vida, entonces Él debe estar presente en sus intereses, en lo que le gusta. Esto significa que incluso Dios va a estar en primer lugar en mis tiempos de diversión, en mis tiempos de recreación, en mis tiempos de juego, en mis hobbies, en mis pasatiempos. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Independientemente de lo que haga, dice, hágalo todo para la gloria de Dios. Incluso eso incluye mis vacaciones. Sí. Vacaciones para la gloria de Dios. ¿Eso incluye el jugar fútbol? Sí, porque a veces en el jugando fútbol se nos sale el viejo hombre, ¿no? O mejor dicho, se revela el viejo hombre, ¿no? En la semana estaba desayunando con los chavos del seminario y decían, profe, ¿cuándo nos echamos una cascarita, no? Le digo, no, hombre, aquí, si esas canchitas hablaran, todo lo que revelaría, ¿no? Pero también eso incluye, si usted va a jugar fútbol, juegue para la gloria de Dios. Podría, por ejemplo, decirle, Señor, gracias por las piernas que me has dado para poder jugar, por la inteligencia que me has dado, por la visión. Pero haga todo, la Biblia dice, para la gloria de Dios. Debemos de poner a Dios en primer lugar y eso nos va a llevar a ser agradecidos en todo lo que hacemos. Podríamos decir que Dios nos está mostrando que debemos de disfrutar de los dones, de las habilidades que Él nos ha dado con un corazón agradecido. Disfrútenlo agradeciendo. Yo le pregunto, ¿qué es lo que más le apasiona en la vida? Hace rato le decía a los hermanos de la clase 201, así modestia aparte, quiten toda modestia. ¿Qué es lo que mejor hacen bien? Y nos cuesta trabajo precisamente por esa falsa modestia que nos enseñaron. Pero si hay alguna cosa que usted hace bien y disfruta haciéndolo, hágalo para la gloria de Dios. Hágalo para la gloria de Dios. Mire, cuando usted va a un concierto y ahí se pone a gritar, porque yo los he visto, luego publican sus fotos ahí o sus videos ahí en Facebook, ahí se ponen a gritar, ay, es que yo soy admirador de fulano, ¿no? Pero cuando usted es un apasionado por Jesucristo, le llaman fanático, pero en un sentido despectivo. También por el artista le llaman fanático, pero ahí como si fuera una honra. Pero cuando usted es un seguidor de Jesús y se entrega con todo su corazón, le llaman fanático, pero en un sentido despectivo. ¿Se ha dado cuenta de eso? Entonces, que digan lo que digan, usted aprenda a disfrutar del Señor. En todo lo que le apasiona, en todas las cosas que le interesan, póngalo a Dios en primer lugar. Mire, las personas a su alrededor deben de percibir su amor por el Señor. Y para que lo perciban, le hago la siguiente pregunta. Cuando usted platica, ¿cuáles son sus temas de conversación? Dice la Biblia en Efesios 5:19, hablando entre vosotros, salmos con himnos y cantos, y alabando al Señor nuestros corazones. No le está
está diciendo que se ponga a cantar ópera ahí con sus amigazos, ¿no? O que dígalo cantando, ¿no? No, no, no. Pero sí está hablando de que nuestras conversaciones, en otra parte dice, deben de ser sazonadas con sal. Que las conversaciones sean para la mutua edificación. Eso es lo que dice la Biblia. ¿De qué se tratan sus conversaciones con los demás? ¿Están mostrando que Él es el primer lugar en su vida? Yo conozco personas que pueden hablar horas y horas y horas. De verdad. Pero minutos. Hable con las personas acerca del Señor, de lo que Él ha hecho en su vida. Si Dios es el primero en su vida, le garantizo, usted no se va a avergonzar de Él. Ponga al Señor en primer lugar. Dios en primer lugar en sus relaciones. En sus relaciones. Si usted quiere a Dios en primer lugar en su vida, usted va a tener que escoger la gente con la que se relacione. Y quiero aclarar, esto no es ser elitista. No es ser elitista. Esto es que usted es inteligente para rodearse de las personas que van a beneficiar su vida. Chavos, les tengo malas noticias. Cuidado con ese amiguito tuyo. Tenía razón. ¿Por qué? Porque nosotros vamos tomando la forma de las ¿Por qué? Porque en ese ambiente yo crecí. Mal hablado. Eso quizá oxidaba. ¿Y por qué? Porque esa era la clase de gente con la que yo me relacionaba. Tuve que tomar decisiones en mi vida y Dios transformó mi corazón a tal grado que después pude relacionarme nuevamente con esas personas, pero ahora no para ser influido, sino para ser de influencia. Les compartí en la clase que por el Facebook me contactaron mis compañeros de la secundaria y a mí me impactó una amiga que nada más puso una sola palabra en un mensaje que me mandó y su palabra fue radicalidad. Y me puse a pensar en eso, es que ella me conoció como era yo en la secundaria. Y les platicaba que ahora algunos de ellos me han buscado para pedir consejo, para visitar a algunos de sus familiares enfermos. Pero la realidad es que nosotros tomamos la forma de las personas con las que nos rodeamos. Por eso usted tiene que tener cuidado de las personas que elige. Como el agua, como en el agua, el corazón del hombre. ¿Quiénes son sus amigos? ¿Tienen que ver con Dios? ¿Está Dios en primer lugar en la vida de ellos? No le voy a decir que necesitamos ya deshacernos y no, hay algunos grupos medio sectarios que dicen, no, ya no te tienes que relacionar con alguien, enciérrate en tu casa, enciérrate en el templo, vete a un monte y no estamos hablando de eso, estamos hablando de las personas que van a influir en su vida. Si usted pasa tiempo con las personas que toman a Dios a la ligera, usted va a tender a convertirse en un creyente light, en un creyente casual. Pero si usted pasa tiempo con personas que se han comprometido con Dios y su palabra, usted se va a convertir en un cristiano fuerte y comprometido. Aquellos que son papás, yo quiero preguntarles, ¿en qué están relacionando sus hijos? Bien. Tiene usted libertad y derecho. De saber con quién se están relacionando. Cuando mi hija Harry, yo creo que tenía como
tal vez unos 11 años. Una vez llegó a casa, papá, mamá, ¿me dejan ir a una pijamada? ¿Con quién? No, con fulana. Era una niña que acababa de entrar a la escuela. No conocemos a sus papás. No, pero no sé por qué. A todos mis amigos sí le dan permiso. No, mija, no la conocemos. Y el día lunes que regresa, ¿qué creen que pasó? Solamente fueron 2 amigas, pero la niña de la casa de 12 años se puso y que se la mamá. ¿Quiénes son? Es importante saberlo. Es importante conocerlo. ¿Quiénes son a los que ellos llevan a casa? Si de verdad usted quiere construir valores fuertes en la vida de sus hijos, debería de invitar a personas a su casa que le ayuden a levantar los valores cristianos en la vida de sus hijos. Usted mismo debe de ser ejemplo para sus hijos en la forma en que escoge sus amistades. Debe de ser un modelo de comportamiento que desea que sus hijos adopten y no permitir que el tiempo de sus hijos para relacionarse con ellos lo ocupe las redes sociales. Ahí estamos en presencia, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿De qué manera lo estamos educando? Proverbios 12:26 dice: el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El justo sirve de guía. Papás, necesitamos servir de guías de nuestros hijos. El justo es cauteloso. Y una gran verdad es que si usted quiere poner a Dios en primer lugar en su vida, hay algunas relaciones de las cuales usted debería de tener mucho cuidado e incluso cortar. Hay personas que le pueden hacer caer y no le convienen. Los mismos chavos. Es que no es cristiano, yo lo voy a convertir en araña, un sapo, no sé. Si no aman a Dios, si no obedecen la palabra de Dios, de verdad es muy difícil construir una relación sana, muy difícil. Escojan a sus amigos con cuidado y pongan a Dios en primer lugar en sus relaciones. Número 4, ponga a Dios en primer lugar en sus planes. En sus planes también. Dice Efesios 5, 16 y 17, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Disfruten de lo mejor de su tiempo. Sosténganse con firmeza de la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo poner a Cristo en primer lugar en mis actividades o en mi agenda, en mis planes? Sencillo, pídale a Dios que le ayude a utilizar sabiamente su tiempo. Estoy haciendo un ejercicio del uso del tiempo con los chavos del seminario. Sorpréndase. Uno de los chavos le pregunté: ¿cuánto tiempo usas en las redes sociales? 6 horas en el día. Si solamente usara 1 hora en el día, en un año son 15 días de 24 horas. Si tan solo usara un día, 15 días de 24 horas. Ahora, 6 horas al día producen 3 meses completitos. 3 meses completitos. Yo le digo aquí a alguna hermana que tiene muchas cosas que hacer en la casa, ¿le servirían de algo 3 meses de regalo? O bueno, alguno de los chavos también que tiene tanto que estudiar aquí, ¿le servirían de algo 3 meses de regalo? O 15 días de regalo, ¿les servirían de algo? ¿Sí les servirían de algo? Pues nada más dejen 1 hora diaria del Facebook, déjenla. Ya tienen 15 días de regalo en un año. Aprovechando bien el tiempo, dice la palabra de Dios, porque los días son malos. Si quiere usted aprovechar bien el tiempo, ponga su tiempo en las manos de Dios. Cada que se levanta, dígale al Señor: Señor, durante este día tengo todas estas cosas que hacer. No sé, haga su listado si quiere. Tengo 17 cosas que hacer, pero solamente puedo realizar 5, 10.
Dime, Señor, ¿cuáles son las importantes? ¿Cuáles son las que de verdad van a hacer una diferencia en mi vida? Y es bien sencillo. Usted no puede hacer todo en la vida. Tiene que elegir pidiéndole la ayuda a Dios. Usted solamente tiene el tiempo necesario aquí en la vida para cumplir con el plan y el propósito de Dios. Él tiene un plan para su vida. Si se da cuenta usted de repente que está haciendo más cosas de las que puede hacer, bien sencillo, está haciendo más de lo que Dios quiere que usted haga. Hay ocasiones que el trabajo me tiene que no puedo ya ni respirar, está a punto de un infarto. Vamos a suponer que le dé un infarto por su trabajo. Wow, ahora que muera le van a hacer un monumento ahí en la empresa, ¿no? No. O sea, si estamos haciendo más cosas de las que tenemos la capacidad de hacer, efectivamente, estamos haciendo más cosas. Porque Dios solamente les dio el tiempo necesario y suficiente para cumplir con su plan y su propósito. Y cuando usted empieza a sentirse frustrado, molesto, cansado, es porque está tratando de hacer más de lo que Dios quiere que usted haga en su vida y con su vida. Por eso yo quiero animarle a que tenga un tiempo a diario con Dios. Si Dios va a ser el primero en su vida, en su familia, necesita una cita con Él. Hace rato les hablábamos de un programita de 15 minutos. O sea, 15 minutos a solas con Dios. ¿Quiere conocer un programita de 15 minutos? Los que pasaron por la clase 201 ya deberían de conocerlo, pero se los vamos a repetir. Minuto número 1, relájese. Simple y sencillamente, siéntese o camine un poquito, relájese. En el primer minuto. Los siguientes 4 minutos, lea la palabra de Dios. Lea hasta que sienta que Dios le esté hablando. Los siguientes 4 minutos, medite en ella, reflexione en ella. Los siguientes 2 minutos, escriba lo que Dios le está diciendo. Y los últimos 4 minutos, pídale a Dios, ore. 15 minutos, nada gravoso. Dura más un capítulo de las series que a veces se avientan que 15 minutos de oración con Dios. Y le garantizo, usted va a crecer en su vida y va a crecer también en su relación con Dios. Pero si usted va a poner a Dios en primer lugar en sus planes, tiene que pasar tiempo con Dios escuchando los planes de Dios para su vida. Platíquele a Dios las cosas que están en su corazón. Usted necesita ese tiempo con Dios y decirle al Señor: Señor, ayúdame a revisar mi agenda. Ayúdame a revisarla. Ayúdame a revisar mis objetivos, mis prioridades. Hay un ejercicio que hacemos en la administración del tiempo. Describe cuáles son las cosas urgentes y cuáles son las cosas importantes. Y luego hagamos un jueguito con ellas. Así como una matriz. Número 1, las cosas que son urgentes e importantes. Cuadrante número 2, las cosas que son importantes y no urgentes. Cuadrante número 3, el de abajo, las cosas que son urgentes y no importantes. Y cuadrante número 4, las cosas que no son ni urgentes ni importantes. ¿A poco hay cosas que hacemos que no son ni urgentes ni importantes? ¿Sí? Hay cosas que son urgentes y que no son importantes. El sábado es la reunión de mis excompañeritos del kinder. No tengo que ponerme, ¿no? Y se convirtió en una urgencia para usted y es importante. ¿Qué pasa si no va? Pero a muchos nomás les mueve el morbo, ¿no? ¿Y cómo se habrá puesto aquel muchacho? ¿Cómo se habrá puesto aquella muchacha, no? Pero son cosas que no son ni urgentes ni importantes algunas de ellas, pero nosotros las convertimos en urgencia. ¿A poco revisar su Facebook es urgente? Es importante. ¿Qué pasa si no lo revisa? No pasa nada. No pasa nada. Le he platicado cuando a veces se va al internet en casa, ¿no?
¿Qué hace cuando se va el internet en casa? Se nos va la vida, ¿no? Pero como no tiene otra cosa que hacer, se empieza a platicar con su familia. Y se da cuenta que son buena gente. Ahí descubre que su familia es buena gente. De verdad, debemos de pedirle al Señor: Señor, ayúdame a revisar mis prioridades. Ayúdame a revisar mis prioridades. Usted necesita tratar eso con el Señor. Señor, ¿qué es lo realmente importante? Porque yo no tengo tiempo para hacer todo. Ayúdame a comprender lo que es realmente importante. Incluso Jesús necesitó la oración, y la oración diaria. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Incluso el Señor Jesús necesitaba pasar tiempo a solas con Dios. Cuando iba a iniciar su ministerio, pasó tiempo en el desierto orando y ayunando. Cuando iba a recoger sus discípulos, pasó tiempo orando. Incluso cuando iba a ir a la cruz, pasó tiempo en Getsemaní orando. Nosotros tenemos una necesidad imperante de orar para tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Usted puede estar tan ocupado, de verdad, que se puede olvidar de Dios. Yo les animo que como familia o como matrimonio, cuando estén listos para comer, oren, tómense de las manos y oren. Una pequeña oración. Señor, gracias por estos alimentos. ¿Sabe por qué? Porque el dar gracias en ese momento recuerda que Dios es el primer lugar en sus vidas. Incluso cuando se esté muriendo de hambre, aguántese tantito y ore. Porque eso revela que aunque tiene mucha hambre, Dios sigue siendo el primer lugar en su vida. Dese ese tiempo y dígale al Señor: estás en primer lugar en mi vida. Y número 5, ponga a Dios en primer lugar en sus problemas. Ponga a Dios en primer lugar en sus problemas. Cuando usted pasa por problemas difíciles, inesperados, presiones, cuando tiene una crisis, le pregunto: ¿a quién acude? ¿A quién acude? ¿Acude a Dios primero? Muchas personas están en situaciones muy difíciles, pero la oración se convierte en el último recurso y no en la primera opción. Hacen todo lo que pueden y después dicen: bueno, supongo que ahora lo único que nos queda es orar. Cuando debe de ser el primer recurso. Les digo, en unas semanas vamos a entrar a hablar de la oración y vamos a ver la importancia de esto. La oración debería de ser la primera medida que debemos de tomar. Dios quiere acompañarle en tiempos de crisis, pero usted debe de hacerlo partícipe de lo que está pasando. Él prometió que estaría con usted y que tendría todo el control, pero eso solo puede pasar en el momento en que usted llega delante de Dios y le hace saber a Él primero su crisis. Él lo sabe, pero Él se agrada cuando usted en muestra de humildad va delante de Él y le hace saber su crisis. Dice Salmos 50:15, invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Esa es promesa de Dios. Invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cómo puede saber que Dios está en primer lugar en su vida? Bien simple, cuando usted deja de preocuparse. La preocupación es una señal de que Dios no está teniendo el primer lugar en nuestra vida. Esa es una señal. Cuando nosotros nos preocupamos es que estamos queriendo controlar cosas que Dios no ha querido que controlemos. Cuando Dios no es el primero en mis relaciones, yo me voy a preocupar por mis relaciones. Cuando Dios no es el primero en mis finanzas, me voy a preocupar por mis finanzas. Cuando Dios no es el primero en mis problemas, me voy a preocupar por mis problemas. Cuando Dios no es el primero en mi agenda, yo me voy a preocupar por ella. Pero cuando yo me levanto y compruebo que Dios es la prioridad en mi vida y sé que Dios va a bendecir mi vida, cada una de esas áreas, dejo de preocuparme porque descanso, me relajo, descanso, porque sé que Dios tiene la última palabra.
Usted conoce este versículo, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Podría concluir: ¿cómo le hago para no preocuparme? Ponga todo en las manos de Dios. Y quiero aclararle aquí algo: esto no se va a dar por sí solo, es una decisión que usted tiene que tomar. En su discurso de despedida, Josué estaba ya a punto de morir, ya era un anciano, y se para frente a la congregación y les dice: ¿saben qué? Ya deben de tomar una decisión. Ya deben de tomar una decisión. Deben de dejar de jugarle, en este tiempo diría, deben de dejar de jugarle al cristianito. Así nos diría Josué en esta época. En aquella época les dijo: ya deben de tomar una decisión. O van a seguir a los dioses a los que siguieron sus padres, o van a seguir a los dioses de los amorreos, a los dioses de los que hay en esta tierra. Ya decidan, se les dice. Pero mi familia y yo hemos tomado una decisión. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Si usted va a poner a Dios en primer lugar en su vida, eso no se va a dar solito. Usted tiene que tomar una decisión, un compromiso, como lo hizo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ha tomado usted ya esa decisión? Hay algunos papás que dicen: no, ya mis hijos cuando crezcan, ellos que tomen sus decisiones. En su niñez, ellos están indefensos y dependen de usted. Ellos no saben de límites. Un chiquillo se puede aventar de la azotea. No saben de límites si usted no los protege. Hay momentos en su vida que ellos todavía no tienen la capacidad de tomar decisiones. Hay que formarlos en la vida para que tomen buenas decisiones en la vida, pero hay momentos en los cuales usted como padre tiene que tomar decisiones por ellos. ¿Ha tomado la decisión de Josué, el compromiso de Josué? Yo y mi casa serviremos al Señor. Si usted quiere formar una familia fuerte, tiene que hacer un compromiso con Dios. Chavos que están en edad casadera y están buscando la voluntad de Dios, entreguen sus vidas desde este momento. Entreguen sus familias desde este momento. Entreguen sus parejas desde este momento. Entreguen sus hijos desde este momento. Díganle al Señor: yo y mi casa serviremos al Señor. Todavía no tengo una familia la cual haya formado yo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Díganle eso, chavos, y les garantizo, el Señor va a ser el fundamento más sólido de su vida y de su familia. Si usted quiere una familia fuerte, ponga a Dios en primer lugar. No ponga dioses ajenos delante de Él. Y cualquier cosa que ocupa el primer lugar se convierte en su Dios, con minúscula. Y entonces eso estará obstaculizando la bendición, obstaculizando la felicidad que Dios tenía diseñada para su familia. Ponga a Dios en primer lugar. Si no lo ha hecho, ¿por qué no dice como Josué? Yo no sé la decisión que tomen ustedes, pero Josué decía: yo y mi casa serviremos al Señor. Esperamos que nuestro México lo sane el próximo gobernante. Estamos muy equivocados. No va a haber sanidad hasta que no haya sanidad en nuestro corazón, hasta que no pongamos a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Hasta que Jesús no se convierta en nuestro Señor, hasta que Jesús no sea Señor de nuestro México. Quiero orar allí en su lugar. Ore por su familia.
Si es necesario, haga un compromiso con Dios allí en su lugar. Dígale al Señor: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo quiero una familia fuerte. Y quiero poner el fundamento sólido. Porque una casa fundada sobre la roca, nada la derribará. Padre, en el nombre de Jesús queremos poner a cada una de las familias aquí de nuestra iglesia. Queremos suplicarte, Señor, que tú permitas que haya familias fuertes, familias que puedan ser diferentes, que puedan convertirse, Señor, en un agente transformador de esta sociedad. Padre, te queremos suplicar que traigas salud a los hogares. Te queremos suplicar que tú tomes, Señor, a cada familia aquí y que vayas puliendo cada área de su vida. Te ruego, Señor, que permitas que formemos familias fuertes. Permítenos tomar la decisión de ponerte en primer lugar. Que establezcamos el fundamento más sólido para que nuestras familias perduren y podamos de esa manera hacer una gran diferencia en esta sociedad. Padre, sana las familias de nuestra iglesia, sana las familias de nuestro México. Como prometiste allí en Malaquías, haz volver el corazón de los padres para los hijos y de los hijos para los padres. Y permítenos contemplar una sociedad transformada por tu amor, por tu poder, pero que usas a tu iglesia para hacerlo. Bendecimos, Señor, la vida de cada una de las familias aquí presentes y permítenos pronto ver familias fuertes que hacen una diferencia en su entorno. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.